¿cuántas veces mientras has visto una película te has preguntado qué es lo que sucede con los efectos visuales, con la producción? Yo soy Alexia y hoy en De Todo te invito a que conozcamos juntos qué es lo que pasa detrás de la industria del cine. ¡Comenzamos! Y el director de esta película es nada más y nada menos que Armando Casas. Armando, ¿de qué se trata la película? Obvio no nos cuentes el final, pero queremos saber primero de qué se trata. No, te voy a contar el final. Se llama Malacopa. La película trata de un hombre al que se le aparece su alter ego, que es una malacopa. Es decir, es un hombre que se divide en dos. La parte que se le aparece es una parte muy carismática, muy atractiva y que hace cosas que él no se atrevería a hacer. Entonces eso aparece al principio como algo que va a ser muy bueno para él, porque le permite estar bien en el empleo, le permite relacionarse con chicas con las que se deje relacionar, le permite ser muy exitoso, que lo envíen y tal. Pero después, como sucede con ciertas adicciones, porque finalmente ese alter ego de él es una de sus adicciones, pues al final el asunto no necesariamente va bien. Lo trabajamos mucho del lado de lo que se imagina el alcohólico que sucede y no lo que realmente es. Entonces aquí parece que todo está muy bien y hasta que vemos las cosas desde otro punto de vista nos damos cuenta que pues la verdad es que como se lo imaginaba él, las cosas no suceden. También usamos mucho el recurso de lo que pasa con los alcohólicos, que es que de repente no saben qué hicieron. Entonces el reconstruir lo que realmente hicieron, pues la verdad los abochorna un poco. Yo, como lo he visto, y como lo vemos en el proyecto en general, es como una metáfora, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos ha funcionado es ver, conocer muy bien el proceso del alcoholismo y ubicar a los personajes en ese proceso. Se da cuenta que los primeros pasos pueden ser hasta simpáticos, audaces, interesantes, y posteriormente siempre empieza a aparecer lo agresivo, lo triste, la violencia, lo decadente. En fin, hasta que después es hasta casi degradante, ¿no? ¿Cómo llegó el proyecto a tus manos? Ese proyecto me lo ofrecieron un grupo de productores y me interesó porque creía que la forma de abordar este tema era bastante peculiar y tiene dos características que me importaban. A mí siempre quise hacer una película sobre el alcoholismo y siempre quise verlo desde la parte de la comedia. Y por supuesto, de una forma no moralizante, ¿no? Eso me parece muy importante. ¿Cómo elegiste a tu protagonista? Mediante el proceso de un casting, una directora de casting, Elvira Richards, hizo el trabajo, pero yo a los protagonistas los había visto en otras películas. Entonces veía cuáles eran sus capacidades, me parecía que eran muy adecuados para este proyecto. ¡Acción! Hacer una película es bastante complicado, digo, pues es muy gratificante, pero el hecho de hacerla es pesado, porque uno disfruta mucho la parte de la escritura y uno disfruta mucho la parte de la postproducción también. Y esta parte, que también es muy disfrutable, pero tiene una parte muy difícil, que es el que siempre está contra el tiempo y contra la realidad, ¿no? Uno imagina las cosas de esta manera, de repente las cosas empiezan a ser de otra manera, especialmente cuando estás en los lugares reales, ¿no? O sea, cuando estás fuera de los foros, de los sets que tienes controlado, bueno, pues entonces pasa un helicóptero y te fastidia el sonido, pasan autos que no deben pasar, la gente tiene que pasar por esos lugares, hay que controlar los espacios, en fin. Es difícil, pero cómo es hacer una película, en general es un proceso, una película profesional es un proceso que implica a mucha gente. Cada día de llamado nuestro no tiene a menos de 60, 80 personas, y si les aumentamos a los actores, que a veces hay días donde hay 10 actores y 80 extras, por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de un ejército realmente de gente para trabajar en ciertos espacios. Se parece mucho a ser, pues sí, el capitán de algo, ¿no? De un equipo de fútbol o de un ejército. De un barco. Porque de un barco, por supuesto, y uno tiene las decisiones. Todos esperan que uno tome las decisiones para que ellos trabajen. Por ejemplo, en este día estamos en una locación
aquí sucede una buena parte de la película, en donde la locación es un despacho, implica que es un despacho de arquitectos de japoneses, los dueños son japoneses, y entonces tiene una estética particular, tiene la estética minimalista, pero también japonesa, sencilla. Y más siendo arquitectos, pues tiene que ser muy elegante. Entonces, se fijan, aquí hay lugares donde todo está construido también como si fueran figuras de origami, ¿no? Y también con esta transparencia que es lo que permite ver una profundidad que tiene que ver con el propio propósito de la película. Eric, tú eres el guionista de la historia. ¿Cómo te arrojaste a escribir un guión como este? Mira, principalmente la historia surgió de que pues, nos gustaba la idea de hacer cine y queríamos hacer una historia que pues llamara la atención, que fuera universal. Digo, y empezando por la premisa de que pues, nos gustaría hacer una película que nosotros mismos quisiéramos ir a ver al cine. Digo, hay cine de cultura, hay cine pues, dramático y todo, pero pues creo que el cine al final de cuentas es de una diversión. Lo padre de Malacopa, digo, creo que tenemos personajes muy entrañables con los que la gente se va a identificar y pues digo, ahora sí que cuando te ves en la pantalla te llama más la atención y de repente pues es más personal el proyecto. ¿Y cómo fue el proceso de escribirla? ¿En qué pensaste primero? La idea pues, surgió primeramente por algunos guiones que había escrito para corto sobre pues, las fiestas, la diversión, pasarla bien. Y luego conocimos este proyecto y pues, lo que hicimos fue pues, darle pues, más carnita, crecerlo, pues, hacer personajes, como te decía, entrañables, cada personaje que tuviera su vida, pues, mucho que aportar. Digo, y que realmente pues, la gente lo pudiera ver y ver que pues, es algo dinámico que tiene vida. ¿Y cómo fue la parte del tratamiento con respecto al alcoholismo? Que es básicamente el tema central de la historia, pero está abordado de una manera diferente. Sí, mira, digo, habla un poco del alcohol, pero no como algo malo, no algo moralista. Digo, principalmente pues, la película lo trata en un tono pues risible, pero pues todas las acciones que hacemos pues, tienen una consecuencia y es de lo que habla, aunque pues habla también más de que cada uno tiene todo lo que se necesita para alcanzar lo que buscas, tus metas. Digo, es más de superación y pues solo tratar de aventarse, de hacer las cosas. Ale, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Pues lo que nosotros, lo que todo el mundo nos conoce y nos reconoce más fácilmente como camarógrafos. Aunque muchos de mis colegas que son directores de fotografía no les gusta que les digan camarógrafos, pero es la manera más fácil como de identificarnos. O sea. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es como dirigir, crear los ambientes, crear y como técnicamente llevar a cabo lo que el director de la película quiere hacer. El director de la película muchas veces tiene como una idea clara de lo que quiere hacer, pero uno le dice si realmente es posible hacerlo o no, o cómo es que se puede llegar a hacer. Pero principalmente a lo que nos dedicamos es a crear ambientes. Okay, digamos que tú te encargas de iluminación, ¿no? No ambientes de fiesta. También es importante. Torre de ensayo y... ¡acción! Para este film, ¿qué estética estás buscando? Bueno, para este film yo hablé con Armando y pues, se considera como comedia y Armando dice que la comedia es realista. Entonces estamos tratando de hacer como una iluminación dentro de lo que cabe pues, realista. Y estamos, y principalmente estamos tratando de utilizar como lentes largos como para que el personaje se vea en foco y todo lo demás fuera de foco. Pero pues básicamente de estilo se podría decir que es realista. ¿Y cómo es tu experiencia al trabajar con Armando? Bueno, hasta ahorita sí, ha sido pues una cosa muy, muy deliciosa en el aspecto de que tenemos como una muy buena comunicación y me da como mucha libertad para crear los ambientes que yo siempre hago. ¿Y cuál ha sido el proyecto que te ha dejado como más anécdotas o más experiencias en donde has podido aprender para el resto de tu carrera? Yo creo que siempre se aprende, ¿no? Sí, siempre se aprende y todos los proyectos. O sea, la verdad es que si me pongo a pensar en uno solo, no. Yo creo que cada uno de los proyectos, desde el más chafa hasta el mejor, han sido muy interesantes. Y en todos aprendes mucho.
Luis es un personaje muy importante en esta historia. ¿Quién es tu personaje, Luis? Bueno, yo hago a Mateo Pino, que es este arquitecto que es muy bueno para el diseño, ¿no? Para el trabajo de mesa, pero ya lo que es relaciones personales, vender un proyecto, o sea, esa parte le cuesta mucho trabajo, ¿no? Ser como líder le da muchísima pena, ¿no? Entonces, a través de esta película va a aprender a encontrar ese liderazgo y esa seguridad en él, pues en la película. Hay una situación que tiene Luis muy particular, que es lo que le da el toque diferente y cómico a esta película. ¿Qué es? Cuéntanos un poquito de Pues eso. mira, tiene una parte mágica la película, que es que mi papá, que lo hace de hecho Alfonso Arau, me da una pachita mágica que si yo tomo de ahí me aparece, bueno, supuestamente soy yo, pero aparece otro yo, que es Malacopa, que es este personaje mucho más extrovertido, mucho más seguro de sí mismo, que es el que empieza a resolverme al principio problemas que yo tengo en el trabajo, pero después me empieza a meter en otros conflictos, tanto con la chica que me gusta, en el trabajo, con amigos. Entonces, a la par tengo que ir resolviendo esos problemas que él me va dejando. Y yo, obviamente, cuando uno toma alcohol, uno imagina que se acerca a la chava y es brillante lo que le dice y es muy seguro de sí mismo, pero si uno lo ve desde fuera, muchas veces es medio ridículo y patético. Pero aquí lo que estamos viendo no es a mí, digamos, alcoholizado, sino a lo que yo imagino que soy. Me gusta que es un guión muy sencillo, que no es nada pretencioso. O sea, el escritor, Eric, la verdad es un tipo muy alivianado y está contando una historia honesta. O sea, se ve que no quiso, o sea, rebuscarle ni hacer algo muy pretencioso. Y eso creo que se agradece en una historia, ¿no? Que sea sencilla. Y algo también muy característico es que, a pesar de que es una comedia, mi personaje, que es como el hilo conductor, él como tal no es cómico. O sea, yo reacciono ante los demás personajes que son mucho más exacerbados, mucho más exagerados que yo, y ahí es donde se da la comedia como de situación, ¿no? Tampoco es una comedia forzada, como de pastelazo, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu relación con Armando? ¿Qué es lo que te ha dejado trabajar en este proyecto con un director como él? Pues mira, estoy muy contento de trabajar con Armando porque la mayoría de los directores con los que he trabajado son jóvenes que están haciendo su ópera prima, y Armando es un director ya con mucha experiencia. Entonces ha sido un acercamiento distinto a lo que como he trabajado últimamente. Y lo que tiene increíble Armando es que te escucha, ¿no? O sea, te deja proponer, pero a la vez también tiene claro lo que él quiere. Entonces sí hay un diálogo de actor a director que permite que pues, la ficción esté muy, o sea, que se llene de detalles, ¿no? Y hasta este momento, pensando también en lo que va de la película, ¿qué te ha dejado el proyecto? Pues mira, es muy interesante porque a nivel personal, yo al igual que Mateo, de repente también soy como muy pudoroso, ¿no? Soy penoso y creo que pues, todos tenemos una bestia adentro, ¿no? O sea, todos pues vivimos en esta ciudad civilizada donde tratamos de contener esa bestia y a mí a veces me cuesta trabajo sacarla, ¿no? Por la educación que tenemos. Y Mateo y este proyecto me ha ayudado un poco a desinhibirme, ¿no? A tomar más riesgos, a expresarme, a salir. Y eso a un nivel tanto personal como actoral, ¿no? Entonces, creo que cada proyecto te enseña algo y en este caso sí sería así como en conclusión, pues como aprender a sacar a la bestia. ¿Qué es lo que hace un diseñador de producción, Cristian? Pues mira, básicamente es lo visual de la película, ¿no? Desde la decoración, la escenografía, la utilería, ¿no? Que le va dando como vida a este entorno, ¿no? O sea, se utilizan pues, materiales reales, ¿no? Como en las paredes, o sea, cemento real aplanado en paneles, ¿no? Y que nos da como esa sensación de poder, que necesita que sea real, ¿no? ¿Y en qué momentos de las películas es cuando ustedes tienen mayor trabajo? Pues la preproducción, básicamente lo que es el diseño de producción es pura preproducción. Son 5 semanas antes de que empiece el rodaje, dentro de investigación, ¿no? O sea, ir a ver lugares, ¿no? Como, no sé, de entender a esos personajes, leer el guión por lo menos unas 5 veces, ¿no? Y sacar, como ir leyendo entre líneas, ¿no? Ir sacando como cosas. Porque lo que importa realmente es lo que se ve en pantalla, ¿no? O sea, a lo mejor puedes hacer unos grandes dibujos, pero en pantalla es con donde se tiene que ver, o sea, es lo final, ¿no? Y en esta película, Connie también es parte del diseño de producción. Connie, ¿cuál es la estética que se busca para este film? Pues para esta película estamos buscando que sea una película que se vea como de la vida real, que sea muy naturalista,
El despacho Nishizaki en particular es un despacho japonés de arquitectos y que está súper a la vanguardia. Nosotros hicimos mucho research para buscar despachos arquitectónicos que están ahorita como de moda, tanto en Nueva York, buscamos cosas de Tokio y así para inspirarnos. También nos inspiramos mucho en arquitectos japoneses como Tadao Ando, Shigeru Ban y Toyo Ito. Y entonces de ahí agarramos como muchas referencias para hacer Nishizaki, que se vea como un espacio en donde tú sí podrías laborar. Lo interesante es que tenemos unos personajes que además de tener como mucha carnita como personajes, son personajes complejos, son personajes en los que nosotros vimos la biografía tanto con el escritor como con el director, pudimos involucrarnos mucho con ellos, son casi nuestros amigos, Mateo, David, Ayami, les hicimos también sus espacios personales y entonces ya conocíamos sus hobbies, qué colores les gustan, etcétera. Entonces pudimos crearles un entorno que fuera realista, en el que ellos dijeran, claro, mi personaje sí puede vivir aquí. Por supuesto. ¿Y a qué retos te has enfrentado como diseñadora en esta película? En esta película, pues, que teníamos este espacio que nos prestaron, por ejemplo, para construir las oficinas de Nishizaki y estaba completamente en blanco. Estábamos en obra negra y tuvimos que levantar todo desde cero, desde poner el piso hasta armar todos los detallitos, como las carpetas que tienen los personajes, todo eso. ¿En qué momento comienza su trabajo? Nuestro trabajo empieza desde la preproducción, desde que lees el guión, empiezas a imaginarte ya cómo va a ser el espacio de cada personaje y desde ahí, desde que empiezas a desglosar un guión, ya ves como a qué cosas te vas a enfrentar. El vestuario en una película es muy importante. ¿Qué es lo que buscas para esta película, Jimena? Como dibujar cada personaje, ¿no? O sea, no establecer o que se vea como alguna tendencia o alguna época, sino más bien como definir la personalidad de cada personaje de acuerdo a su vestuario. Y en el caso, por ejemplo, de Mateo, que es el protagonista junto con Malacopa. Mateo, pues es un arquitecto nice, ¿no? Es un chavito nice, tiene buen gusto, es clásico y es como un poco sobrio y usa colores, o sea, como en una gama de colores como grises, ¿no? Un poco azules, pero tonos como muy apagados. Nada atrevido. No. Y por ejemplo, su alter ego, hay que hacer una diferencia grande en ellos también en el vestuario. Exactamente, ¿no? O sea, Malacopa es todo lo contrario. Malacopa usa, todo, es súper, es como más sexy, es más guapo, ¿no? Y usa como toda esa ropa que Mateo a lo mejor No se en atreve. algún momento quisiera usar, pero no se atreve. En el caso de esta película, ¿qué efectos visuales se requieren? Esta película tiene muchos más de lo que van a aparecer, la verdad. Tenemos que hacer unos edificios completamente digitales, un par de edificios, un complejo ecoturístico completamente digital. Vamos a hacer unos coches digitales, hay un choque que tiene muchísima ayuda digital, vidrios, chispas, estallidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar con Armando? La verdad, Armando ha sido increíblemente abierto con todo esto, ¿eh? Me permite ser muy propositivo, rebotamos muchas cosas. Armando, la verdad es que ha sido un excelente director para trabajar con todo esto. Y empezamos hace un año, más o menos. Desde que platicamos, nos sentamos a ver el guión por primera vez. Empezamos allá a rebotar. Originalmente había muchos más. Ahorita han ido cambiando. Básicamente están cambiando todos los días, entonces han evolucionado, siguen evolucionando los efectos visuales, producción y dirección, y todo el mundo, la verdad, ha estado muy abierto a recibirlos. Mi trabajo básicamente en preproducción es planeación nada más, se platica y más o menos ves con el director qué es lo que va a suceder, se dibujan ahí algunas cosas. En producción, que es como estamos ahorita, vengo a ver que todo salga lo mejor posible, o sea, si hay algo que pueda no funcionar bien o que podría funcionar mejor, entonces es mi momento justamente para marcar esas cosas, y todo lo demás, o sea, el 96% de todo el trabajo viene en postproducción. Ya que tenemos las escenas completas, terminadas, entonces hay que meter al monstruo. O sea que te falta trabajo por hacer. Mucho, mucho. ¿Y qué decir del maquillaje para cine? Es todo un arte. A veces tiene que ser bastante exagerado dependiendo del género de la película y a veces, como en este caso, tiene que verse de la vida real. ¿Cuál es la complejidad de ser maquillista aquí, Connie? Pues no es nada complejo realmente, es que te guste, que te apasione y que entiendas muy bien el guión para crear personajes, ¿no? La personalidad de cada personaje es lo que va marcándote el camino. Y para esta película, ¿cómo es el diseño de maquillaje?
Aquí, bueno, son personajes actuales, así es que quisimos ponerlos a todos así en la onda hipster. Todos son arquitectos, toda es gente pues pudiente, así es que tuvimos que hacerlos ver así. Cada uno tiene una personalidad específica, entonces ya lo verán como es muy notorio. Y también suceden cosas en la película con respecto a los personajes que implican otro tipo de maquillaje, por ejemplo, algún rasponcito, algún golpe. Sí, claro, tenemos por ahí un accidente, entonces hay raspones, hay moretones. Tenemos también, por ejemplo, una marcha ecologista de gente ecologista, entonces tenemos unas máscaras padrísimas de animales que se los ponen a los actores o gente que se supone va a la marcha y hubo que diseñar también todo esto y elaborarlas. Tenemos que llevar una continuidad siempre con cada uno de los personajes. Porque vamos contando una historia y la continuidad en el maquillaje, en el peinado, es lo que nos lo va marcando. No puede ese momento que tenga un gran peinado y después aparezca con el cabello mojado o nada. O sea, eso sí es muy, muy importante. Y en el caso de los protagonistas, ¿qué podemos ver en el maquillaje? Malacopa siempre está guapísimo. Es como la persona perfecta, ¿no? Siempre está muy bien arreglado y muy guapo. Y no contrario, cada uno con su personalidad, tal vez él no tanto. Mateo, por ejemplo, él es más como más ¿cómo se dice? Retraído, como más tímido, y así lo tenemos que mostrar. Antes de ver este capítulo, ¿cómo te imaginabas el detrás de cámaras de una película? Cuéntamelo en nuestras redes sociales. Ya sabes que tenemos Facebook y tenemos Twitter esperando tus comentarios. Y si quieres ver este capítulo o cualquier otro, los puedes encontrar todos en nuestro podcast en iTunes o en nuestro canal en YouTube. Por hoy nos despedimos, pero te espero la próxima. Yo soy Alexia y esto es De Todo.